Ya, buenas noches con todos. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Sí, ya, gracias. Entonces, bueno, volvemos después de medio mes y hoy día vamos a hablar algo que la célula hace literalmente todo el tiempo. En sesiones pasadas hemos hablado un poco de las bases moleculares, luego hemos hablado de específicamente la membrana plasmática de la célula y ahora nos adentramos exactamente al transporte que justo se va a hacer en esta membrana. Acá está nuestro contenido, nuestros objetivos, que justo como estamos hablando de la membrana, vamos a ver los mecanismos que van a ocurrir dentro de ellos, tanto fisiológicos, moleculares y termodinámicos. Vamos a diferenciar los tipos de procesos. No sé si alguna vez han escuchado transporte activo, transporte pasivo, bomba de sodio y potasio, ATPasa. Justo hoy vamos a ver cada una de ellas, de qué trata, de qué consiste y cómo diferenciarlas. Y también justamente lo que sería la mecánica del transporte vesicular, que en sí es un transporte activo, pero vamos a ver por qué lo estamos especificando. Entonces, primeramente vamos a comenzar con por qué la célula necesita puertas. Imagínate el siguiente caso. Digamos que tú estás en la puerta de una discoteca, que es una discoteca exclusiva, totalmente premium, para gente de lo mejor de lo mejor. Y justo en la puerta de esta discoteca hay un cadenero gigante. Este cadenero técnicamente va a ser nuestro modelo, hemos construido, el de Singer y Nicholson, que como habíamos recordado, o bueno, recordando, es una bicapa, porque son dos capitas de fosfolípidos flotando en un mar de grasa. Entonces, ¿por qué la célula necesita puertas? Recapitulando. Porque si deja pasar todo literalmente, libremente, el sodio del exterior entraría sin control. ¿Y por qué el sodio es tóxico? Es la verdadera pregunta. Porque el sodio arrastra el agua. El sodio entra y el agua le va a seguir por osmosis. ¿Y qué va a suceder? A más sodio que entre, más agua va a llenarse, 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 y en algún momento la célula no va a soportar. Y se va a hinchar, se va a hinchar, se va a hinchar, y como un globo, termina por explotar. Y justo esto que está pasando se va a llamar lisis celular. Ahora, algo que debemos recordar eran los componentes de la membrana. Habíamos dicho que está hecha de fosfolípidos, de los cuales podemos mencionar la fosfatidilcolina, la esfingomielina, que técnicamente van a ser la estructura base. Luego el mismo fosfolípido, que recordemos que tiene una cabeza hidrófila, que está hacia afuera, y la cola hidrofóbica. Podemos hablar del colesterol, que son estas estructuritas de acá, medio geométricas, que son el estabilizador de la temperatura. Podemos recordar que todas estas cositas que están acá de un color medio blanquecino, medio perla, serían las proteínas. Y las proteínas ocupan más o menos el 50% de toda la masa de nuestra membrana. Y justo van a ser hoy día nuestro actor principal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los transportes ocurren en estas proteínas. Y luego recordamos que también estaríamos hablando del glucocáliz. El glucocáliz van a ser toda la parte que está arriba de la cara extracelular de nuestra membrana, siendo todas estas ramificaciones que parecen como ramitas de árboles secos, que son de un color moradito. Entonces comencemos con el tema. Transporte celular. El transporte celular comúnmente siempre lo dividimos en dos, en pasivo y activo, dependiendo de algo, de si gasta o no gasta ATP. ¿Qué es ATP? El ATP es la moneda energética que tiene la célula. La célula, si quiere realizar alguna acción, va a usar energía, y esa energía es el ATP. ¿Pero qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Trifosfato, o sea que va a tener tres fosfatos. Entonces, si es que usa o no usa energía, se divide en pasivo y activo. Sin embargo, para mayores especificaciones, lo estamos dividiendo en este caso en pasivo, activo y vesicular. ¿Por qué vesicular? Porque ¿qué sucede? Pasivo y activo se encargan de lo que serían solutos, moléculas pequeñas, pero ya cuando nosotros hablamos de moléculas muy grandes que no van a pasar por lo que sería la proteína, ya se hablaría de vesiculares. Entonces, primeramente vemos que el pasivo se va a dividir en dos, difusión simple y difusión facilitada. La osmosis es un tipo de transporte especial que estaría dentro de la difusión facilitada. Ahorita vamos a ver también por qué lo separamos. Luego, el activo va a usar la energía, que es el ATP, de dos maneras. De una manera primaria, que sería directa, o de una manera secundaria, que sería indirecta, a veces aprovechando la energía de otros. Y vesicular, que es endocitosis y exocitosis.
que justamente es más que nada eh, formaciones de la misma membrana. A ver, entonces, ¿dónde está? Pasamos con lo que sería primeramente el transporte pasivo y el flujo termodinámico. Habíamos dicho que el transporte pasivo no gasta energía, no usa energía. Entonces, técnicamente, va a obedecer a tres reglas, que son la direccionalidad. ¿Qué sucede? Siempre va a estar a favor del gradiente electroquímico, porque si tú sigues, digamos, estás en un río, estás en una sequía, o incluso en la playa, en el mar, tú, el agua te arrastra, normal vas, no necesitas gastar ninguna energía. Pero ¿qué pasa si tú te resistes a que el agua te lleve? O tú vas en contra del agua. Sientes que hay un peso que te está jalando. En ahí estás usando, estás gastando energía. Ahora, también vamos a decir que la siguiente regla es energética. ¿Por qué? Porque va a tener un potencial de Gibbs negativo. El potencial de Gibbs en sí no lo van a trabajar mucho este semestre, la energía de Gibbs, pero comúnmente, a ver, tengo acá para dibujar, y así, sí tengo. Comúnmente el potencial de Gibbs lo van a representar como delta de G. No sé si alguna vez han visto esto, sobre todo en el tema de entropía, y comúnmente te dicen lo siguiente: la energía de Gibbs, el potencial de Gibbs, si es negativo, significa que va a ser espontáneo. Es difícil dibujar con mouse, pido perdón. Entonces, si es negativo, significa que va a ser espontáneo. Y si es negativo, también va a ser transporte pasivo. ¿Por qué? Porque la molécula va a ir sola, no consume energía y técnicamente, justo acá yo lo presento de esta forma, como una pelota o dando cuesta abajo. ¿Por qué? Digamos que tú estás en un barranco, en una parte alta. Si tú quieres bajar poder, por el mismo hecho de la gravedad, vas a ir bajando fácilmente. Pero en cambio, si tú quieres subir por él, te va a costar, se te va a dificultar. Y no vas a gastar más energía, porque estás yendo en contra de la misma física. Y bueno, si para el pasivo va a ser negativo, va a ser positivo para el activo. Ya bueno, entonces la energética va a tener un potencial de Gibbs negativo. Va a ser un proceso espontáneo porque la célula no gasta nada y la termodinámica o la misma ley de la física hace el trabajo solo. Y por último, la tercera regla tiene un destino termodinámico. ¿Qué sucede? El flujo neto se va a detener cuando se alcanza el equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? A que técnicamente esto va a ser como una homeostasis. Va a tratar de que se equilibre ambas partes, tanto dentro como fuera de la célula. Y esto nunca va a ocurrir del todo en una célula viva porque el transporte activo va a mantener un desequilibrio constantemente. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me confirman? Ya. Entonces, pasamos al siguiente. Ya. Entonces, difusión simple, paso libre por los fosfolípidos. ¿Qué sucede? Eh, este va a ser el primer medio de transporte que va a tener. Habíamos dicho que la mayoría de los transportes van a ser por proteínas. Sin embargo, este al ser pasivo y al ser difusión simple, estamos diciendo que técnicamente obedece como a las leyes de la física. Entonces vamos a tener moléculas que van a ser tan pequeñas que no van a necesitar un medio para pasar. Sencillamente van a pasar por la membrana. La van a atravesar, tal cual. Es por eso que en ningún momento se van a saturar, se van a llenar, por el hecho de que van a estar atravesando la membrana como si fuera, digamos, un meteorito que está cayendo sobre las nubes. Fácilmente la atraviesa, no necesita ningún esfuerzo ni nada. Y técnicamente podemos decir que son los VIPs de la membrana. ¿Por qué? Porque no entran sin necesidad de que haya alguna puerta. Entran directamente a través de la grasita de estos fosfolípidos. ¿Y quiénes van a ser estos VIPs? Podemos hablar de moléculas pequeñas y polares, eh, oxígeno molecular, nitrógeno molecular. A ver, esperen. Luego también, aparte de estas, podemos hablar también de los esteroides, de hormonas sexuales, del etanol, de anestésicos. ¿Por qué? Porque comúnmente estos van a ser amigos de la grasa. Y también van a ser conocidos exactamente como moléculas liposolubles. Y otro ejemplo de cositas que pueden fácilmente pasar serían moléculas muy pequeñas. Y, y sobre todo, aparte de ser pequeñas, tienen que cumplir una característica más, que no tienen que tener carga. Porque a veces la membrana va a detectar la carga y va a decir, ah, no, este no puede pasar, o este sí. Para no tener carga, al ser neutros, simplemente van a pasar tal cual.
sin que les hagan nuevo conocimiento, sin que verifiquen quiénes son. Ahí justamente podemos hablar, por ejemplo, de lo que sería el agua en una mínima cantidad. Aunque vamos a ver más adelante de que el agua va a tener su propio canal, su propia puerta para entrar. Y esa puerta, bueno, les voy adelantando, se llama acuaporina. Ya. Y entonces hemos visto que pueden pasar moléculas pequeñas, pueden pasar ciertos tipos de componentes, pero ¿por qué? ¿Por qué pueden pasar? Es lo que la mayoría se pregunta. ¿Por qué lo pueden atravesar si habíamos dicho que la membrana es hidrofóbica, es hidrofílica por una parte? Entonces pasan porque todas estas moléculas que hemos hablado son hidrofóbicas o son neutras, como habíamos dicho. Si no son neutras, no tienen carga y no va a haber problema. Y acá les presento esta curva lineal por el hecho de que a mayor concentración, mayor velocidad de difusión. Si tú duplicas la concentración, duplicas la velocidad. No va a haber ningún momento en el que se sature o se llene. Sea el caso que, digamos, es una puerta. ¿Qué sucede si hay muchas personas que quieren entrar por la puerta? Va a haber una cola, se va a comenzar a llenar, vas a tener que esperar y esperar. En cambio acá, nunca va a haber esa puerta en la que se va a llenar. Ya, entonces habíamos dicho que pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. Ya hemos visto que la simple, tal como su nombre lo dice, no necesitas puerta ni nada, solamente pasas. Ahora vamos a hablar de la facilitada. La facilitada se va a dividir en dos, en los canales iónicos y las permeasas. Pero acá dice portales regulados, exactamente. Los canales iónicos también los podemos llamar portales regulados. Ahora, en este caso vemos que va a haber tres diferentes tipos de estas puertecitas, o bueno, puertas o portales, dependientes de voltaje, dependientes de ligando y de regulación mecánica. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que va a ser selectivo a estos canales? ¿O por qué va a haber diferentes tipos de apertura? Porque en este caso, estos canales, esas puertitas, van a discriminar a las personas. Estas van a pedir como que le muestren alguna verificación o que cumplan con ciertos criterios. Y comúnmente estos criterios van a ser tamaño de guión o la densidad de la carga. En otras palabras, van a tener un filtro de selectividad. Y bueno, por ejemplo, podemos hablar de los dependientes de voltaje. ¿Qué sucede? Van a ser proteínas, bueno, que se van a abrir en respuesta a algún cambio de potencial eléctrico. Van a detectar, no sé, tal vez a una molécula positiva y en un ambiente negativo van a decir, ah, está viniendo esta molécula positiva, le voy a abrir. ¿Por qué? Porque tienen como un sensor que va a medir ese voltaje. Lo abren y la molécula normal va a pasar. Justo como acá muestra este grafiquito donde vemos la proteína de color verde. Y un ejemplo de esto comúnmente sería técnicamente el potencial de acción. Justo cuando hablamos de una acción neuronal, o también podríamos hablar de un canal de el ion calcio en lo que sería el músculo cardíaco, en el corazón. Ahora, hay un ejemplo que es más usado, más común, que sería en sí, ¿cómo se llama esto? La anestesia. ¿Por qué? Comúnmente tu dentista usa la lidocaína o la bupivacaína. ¿Y qué sucede con estos? Estos anestésicos bloquean el canal, digamos, el canal de sodio, dependiente de voltaje en una neurona sensitiva. ¿Y qué va a pasar? Si lo van a bloquear, el sodio no va a poder entrar. Mi proteína no va a detectar que el sodio está entrando o que está viniendo. Entonces el sodio se va a acumular. Y si el sodio era el que daba el potencial de acción y no hay potencial de acción, no va a haber una sensación de dolor. Es por eso que técnicamente la lidocaína, la bupivacaína u otros son conocidos por anestésicos, porque como no hay sensación de dolor, está adormilándote el cuerpo, está produciéndote ese letargo por el cual no sientes nada. Luego vamos a tener a los que serían los dependientes del ligando. ¿Qué sucede? Necesitan que una molécula específica, el cual sería el ligando, se una para inducir un cambio conformacional que habla el podo. Digamos que si yo quiero entrar, tengo que esperar que venga alguien que sí lo conocen en esa discoteca. Digamos, alguien que siempre va a la discoteca, alguien que es amigo o es pata de los de la discoteca. Si él viene, yo ya voy a poder entrar. Pero tengo que esperar que venga esa personita, que sería conocido como el ligando. Y vamos a tener a los de regulación mecánica,
o también conocidos como los canales mecanosensibles. ¿Por qué? Porque se van a activar por una tensión o una deformación física de la membrana. Habíamos dicho que en la membrana comúnmente todo está rodeado de lo que sería fosfolípidos, y estos fosfolípidos comúnmente están en constante movimiento de diferentes formas. ¿Pero qué sucede? Esta proteína, que es la de regulación mecánica, está apretada y quiere abrirse. Como va a haber momentos en los que estas proteínas se van a estar moviendo, se van a estar yendo de una capa a otra, en alguno de esos momentos va a aprovechar y va a decir, no, yo quiero más espacio, y se va a meter, se va a anchar. Al anchar va a hacer que haya un hueco más grande del que tenía y por el cual van a pasar ciertas moléculas. Ahora, yo les había dicho algo. Voy a la imagen para no confundirlos. Que el pasivo se divide en dos, difusión simple y difusión facilitada. Sin embargo, yo aparte separaba el de osmosis, pese a que el de osmosis es de difusión facilitada. ¿Pero por qué lo separaba? Porque el de osmosis va a tener un canal exclusivo del agua, y ese canal se llama aquaporina. Ah, ¿Dónde estamos ahora? Ya. Ahora, la difusión facilitada, aparte, uno va a ser por los canales iónicos y otro va a ser por las permeasas. ¿Qué es una permeasa? Es una proteína que va a cambiar su estructura, va a cambiar su forma. Aparte va a tener otro nombre. Va a ser también conocida como proteína transportadora, o también conocida como proteína carrier, que es creo que el nombre que más comúnmente le decimos. ¿Y qué sucede? Las permeasas, a diferencia de los anteriores que hemos visto que eran canales como tipo túneles abiertos, como pasadizos o huecos, estas van a ser como puertas giratorias. ¿Qué sucede? La molécula, como estamos viendo acá, se une. Entonces, acá está cambiando su forma, se está cerrando, la está envolviendo y la está liberando o la está escupiendo por el otro lado. Ahora, ¿qué sucede con esto? Hacer un proceso en el cual tiene que rodear a la molécula, llevarla para el otro lado y luego recién soltarla, esto va a hacer que sea un proceso que demore, que sea mucho más lento, pero también más específico, a comparación del que habíamos visto al principio de la difusión simple, que solo era, pum, atravesar. Y bueno, acá una aclaración. Eh, Vemos que el mecanismo de la permeasa va a tener comúnmente ¿cómo se dice esto? Pasos. El primer paso es la unión extracelular. La molécula, pongámosle, no sé, la glucosa, se va a unir al sitio activo que va a tener nuestra permeasa en esta cara extracelular, o sea, afuera de la célula. Y la proteína va a decir, ah, no, esta molécula es la glucosa, la reconozco, quiero dejarla pasar, quiero dejarla entrar. Entonces, ¿cuál va a ser su paso 2? La proteína la va a meter, se va a doblar, o bueno, va a cambiar su forma, como si fuera una puerta giratoria que bota. Bueno, yo no me lo imagino así, como esas puertas giratorias que hay en varios hoteles, que tú entras y pum, gira. Y bueno, entonces, en ese proceso, la molécula queda atrapada dentro del canal proteico. Y luego, la proteína va a abrir su cara intracelular, o sea, dentro de la célula, y la va a liberar a la molécula. Luego, regresando de nuevo a su forma original, por si viene otra molécula de la misma. Ahora, algo que acá tenemos que tomar en cuenta, y es bastante curioso, que este gráfico lo avanzan también en tercer semestre, yo justo hace poco lo avancé en bioquímica, es que habíamos dicho que difusión simple, no importa, como solo no hay puertas ni nada, simplemente lo atraviesa. En cambio, la difusión facilitada, como necesita pasar por una proteína que es un canal, o necesita este proceso que es todavía más lento, ¿qué sucede? Demora mucho más. Entonces, imagínense que hay full cola, o hay full moléculas que quieren pasar. ¿Qué va a suceder? Por más que se siga aumentando la concentración de soluto, o sea, que por más que haya más moléculas, ya no va a poder ser más rápida, no va a poder cumplir con esas exigencias, y su velocidad se va a comenzar a mantener en vez de seguir subiendo. Y bueno, uno de los ejemplos más claves sería el transportador de GLUT4. ¿Y qué sucede? El GLUT4 se va a desplazar en lo que sería músculo y en el tejido adiposo. Y bueno, el GLUT4 se fusiona comúnmente con la insulina.
y se va a encargar de lo que sería captar la glucosa. Y, ¿cómo se llama esto? En la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que sucede en una diabetes tipo 2? Que se produce una resistencia a la insulina. ¿Pero por qué se produce esta resistencia a la insulina? Por el hecho de que el transportador GLUC4 está saturado. Entonces, si está saturado, si está full, si está con full clientes, con full personas que quieren, no va a responder, va a estar totalmente ocupado. Entonces, si está ocupado y hay full glucosa que quiere entrar, no se va a cumplir esta exigencia. Entonces, la glucosa, ¿dónde se va a ir? ¿Dónde se va a acumular? En la sangre. Y esto causa una hiperglucemia. Técnicamente, así es como se produce la diabetes tipo 2. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Ya, si quieren cualquier cosita, nomás levantan la mano, me escriben. Ya. Ahora pasaríamos a... Ahora sí, hablemos bien claro de lo que sería la osmosis. O bueno, lo que les había dicho, el canal específico que va a tener las moléculas de agua. Pese a que van a ser ellos también de la difusión, van a ser un pasivo, ¿por qué las estamos clasificando aparte? Habíamos dicho primeramente que el agua es polar. ¿Qué significa que sea polar? Que va a tener cargas. Así que no va a poder cruzar fácilmente la grasa de la membrana. Porque no podría ser una difusión simple, por el hecho de que como tiene cargas, se le complica. En cambio, habíamos dicho que si era neutro, si no tenía cargas, lo atravesaba como si nada. Entonces, como tiene cargas, existe lo que se llama la osmosis. ¿Y qué es la osmosis? Es el movimiento de agua a través de una membrana que es semipermeable, o sea, justo la bicapa lipídica. Ah, y esto tiene que cumplir una condición, que tiene que ir a donde hay mayor concentración de soluto. A donde hay mayor concentración de soluto. Sí, es una regla que es un poco contraintuitiva, porque el agua no va donde hay más agua, va donde hay más soluto, va a diluir donde hay mucha sal. O sea, digamos que nosotros vamos a tener un cierto espacio que va a estar lleno de sal. El agua está, el medio acoso de ahí está completamente lleno de sal. Entonces, el agua va a querer ir ahí. ¿Con qué fin? Con el fin de que ya no esté tan concentrado de sal. Ahora, esto ya se escapa un poquito del tema, pero si hablamos de osmolaridad, hay diferentes tipos. No sé si alguna vez han escuchado de isotónico, hipotónico e hipertónico. No hay mucho que aprenderlo en sí, más que nada etimología de su prefijo. El prefijo es justo la primera palabra. Iso. Iso significa en español igual. ¿Qué significa? Que tanto en la célula como afuera va a ser eh, la misma cantidad de agua, de concentración. Luego vamos a tener hipotónico. Hipo significa menos. Significa que la osmolaridad va a ser menor que la célula. Y si es menor que la célula, el agua va a entrar. Pero recordemos algo. Si el agua entra en una célula, va a comenzar a hinchar la célula. Y si esto no para, la célula se va a hinchar como un globo y en algún momento va a explotar. Y habíamos dicho que eso se llamaba una lisis. Lisis celular. Y por último vamos a tener la hipertónica. Hipertónica significa que la osmolaridad va a ser mayor que la célula. Ahora, si es mayor que la célula, el agua no va a entrar, sino el agua que está dentro de la célula va a salir. Y si la célula va a salir su agua, solo se va a quedar técnicamente con la sal. Entonces la célula como que se va a deshidratar, se va a encoger. ¿Y por qué existe las acuapodinas? Si se supone que también en los otros métodos, al ser un medio acuoso, siempre va a jalar un poquito de agua, ¿no? Existe porque va a haber ciertas partes del cuerpo que van a necesitar el agua. Exactamente van a querer principalmente agua, no solo van a querer agua con otras cositas. Y es por eso que acá, para el transporte de las acuapodinas, es algo estricto. ¿A qué me refiero? Que solo, sí o sí, tienen que mover el agua. Entonces, ¿qué van a hacer? Las acuapodinas van a hacer que las moléculas de agua formen una fila india, con el fin de detectar, molécula de agua pasa, molécula de agua pasa, molécula de agua. Tú no eres molécula de agua, tú no pasas. Y bueno, acá justo también tenemos otra diapositiva de lo que sería la osmosis, que vemos, el agua se mueve a través de la membrana por las acuapodinas,
Y como hemos visto, se va de baja concentración hacia una alta concentración, con el fin de que la concentración baje. Y acá está un dato bastante interesante, bastante bonito. Hay un montón de aquapodinas, de hecho. No es solo un tipo de proteína aquapodina, sino, si no me equivoco, ¿cuántas son? Creo que son como 12 o 14 tipos de aquapodinas. No les podría asegurar, de hecho. Pero lo bonito es que acá dice que van a ser vitales en el riñón. ¿Pero por qué en el riñón? Porque, a ver, mutaciones en sus receptores causan la diabetes insípida nefrogenética. Bueno, no me acuerdo mucho de esto, pero si no me equivoco, era una poliuria, porque la orina no se concentraba. Y al haber una retención de ello, producía que tú tengas entre 5 a 20 litros de agua al día que orinabas. Y eso era una deshidratación completa. Pero bueno, es solo un datito. Ahora, ya hemos acabado lo que sería el transporte pasivo, que habíamos dicho que difusión simple, difusión facilitada. Y el casito especial que lo habíamos sacado de lado, que era la osmosis. Ahora pasaríamos al transporte activo, el que sí usa ATP. Porque habíamos visto que hasta ahora todavía ha sido gratis, era como que solo te veían, solo te identificaban y ya, normal pasabas. O pasabas como si nada. Pero, ¿qué sucede? A veces la célula también necesita mantener desequilibrios que van en contra de la termodinámica que habíamos dicho antes. Entonces, para esto va a existir el transporte activo. ¿Qué sucede? En el transporte activo vas a mover solutos en contra de su gradiente. Al ser en contra de su gradiente, al ser en contra de la física, vas a usar el ATP. Y bueno, recordemos, el ATP habíamos dicho que era el adenosin trifosfato, y también conocida como la moneda energética de la célula, que va a usar para cualquier cosa. Ahora, algo que también tenemos que tomar en cuenta, que justamente está acá, es que el ATP, ¿qué va a pasar? Se va a hidrolizar y se va a volver ADP más fosfato integral. ¿Pero qué significa ADP? ADP significa adenosin difosfato y ATP trifosfato. Trifosfato significa que tiene 3 fosfatos. Difosfato significa que tiene 2 fosfatos. ¿Dónde está el fosfato que me falta? Porque no se ha podido destruir, no ha podido desaparecer. Sería justamente el de acá, este PI, que técnicamente justamente sería fosfato inorgánico. Ah, Sabemos que el fósforo, su elemento químico, su letra sería la P, y la I que nos diría que es inorgánico. Técnicamente podemos hacerlo como si fuera una suma, o como si fuera una igualdad. ATP, digamos que es la billetera, y la billetera es igual a el ADP, que sería mi billetera vacía, más el fosfato, que sería todos mis billetes, ya que necesito sacar a este fosfato para poder hacer el trabajo. Y bueno, requisito indispensable, gasto de ATP. Maquinaria, permeases especializadas, denominadas bombas. ¿Qué sucede? En el transporte activo lo vas a conocer fácilmente porque va a tener bombas. Si te dicen, es una bomba de tal, transporte activo. Pero acá tenemos que tomar en cuenta dos cosas. El transporte activo también se divide. Se va a dividir en dos. El transporte activo primario y el transporte activo secundario. ¿Y cómo diferencio cuál es cuál? Porque el activo primario usa el ATP de forma directa. ¿Y cómo es que lo usa de forma directa? Haciendo hidrólisis. Habíamos dicho que justo la hidrólisis es cuando el ATP se vuelve ADP más fosfato. En cambio, el secundario usa un gradiente iónico. ¿A qué me refiero con gradiente iónico? A los iones, a las baterías que ya usó el primario. Entonces, si hablamos de qué proteína usa, el primario usaría un ATPasa, que es una bomba. En cambio, el secundario usaría un simportador o un antiportador. El primario, como no tiene un gradiente, él lo crea mediante la bomba. Ahora, el secundario no usa gradiente. Se supone que va en contra del gradiente. ¿Pero de dónde lo saca? El secundario es un vivo. Se aprovecha del que está creando el primario. Por eso se llama un secundario. Por el hecho de que el secundario
simplemente se copia, simplemente se cola, mejor dicho, en el primario. En otras palabras, podemos decir que el primario es mi generador de electricidad. En cambio, el secundario es un aparato que se enchufa a este generador. Y bueno, dentro del activo primario, creo que el ejemplo más conocido que todos hemos visto o escuchado alguna vez sería la bomba de sodio y potasio, que literalmente creo que es la reina de las bombas, ya que está en prácticamente todas las células del cuerpo. ¿Y de qué se va a encargar la bomba de sodio y potasio? Se encarga del potencial de reposo de las neuronas, del volumen celular, de la absorción de nutrientes en el intestino y incluso de que el corazón no explote. De que el corazón no explote, sí, ahorita vamos a ver de qué estoy refiriéndome. Ahora, acá técnicamente está la ecuación. Sin embargo, lo que tú debes saber es lo siguiente. 3 sodios, 2 potasios, ATP. Bueno. 3 sodios internos, 2 potasios externos, y el ATP te producen 3 sodios externos, 2 potasios internos, y ADP más el fosfato. Técnicamente acá hay dos ecuaciones mezcladas, la que ya les había dicho anteriormente, que ATP da igual a ADP más el fosfato, y la siguiente que sería que si 3 sodios están adentro, acá van a estar 3 sodios afuera. Si acá 2 potasios están internos, acá van a estar internos. Y bueno, lo que fácilmente les van a preguntar es, ¿qué es lo que está pasando en resumen? 3 sodios salen, 2 potasios entran y se gasta un ATP, porque mi ATP se hidroliza. Y bueno, técnicamente acá está lo que sería el ciclo de la bomba de sodio y potasio. El paso 1 es la unión del sodio y la fosforilación. En este caso, ¿qué sucede? Mi bomba, o bueno, mi proteína, mi canal, está abierto, pero está abierto hacia el interior. ¿Y qué va a pasar entonces en el interior? Habíamos dicho que en el interior están los sodios. Entonces los sodios se van a unir, el ATP va a fosforilizar la bomba, técnicamente es como que el ATP activa a esta bombita, y mi bombita va a cambiar su forma y va como si fuera una puerta que la estuviese abriendo y se va a abrir a otra parte, haciendo que mis 3 átomos de sodio salgan. Que justamente ese sería el paso 2, la liberación de sodio. La bomba abre hacia el exterior, libera los 3 sodios y pues mis iones se escapan. El paso 3, ¿qué sería? Una vez que está abierto el otro lado, los potasios van a aprovechar y se van a unir. 2 potasios. Y en este caso, el pi se va a desprender. Técnicamente, ponle como si hubiera sido mi ATP una velita, una mecha, que ha estado prendida, y mientras ha estado prendida, mientras ha estado consumiendo, ha pasado que se ha abierto. Y como ya la mechita se cortó, ¡pum! Solo ha quedado ahí el fosfato que se sale. Entonces la puerta comienza a cebarse de nuevo. ¿Y quiénes son los que han entrado? Mis potasios. Entonces mis potasios que habían entrado, como la puerta otra vez ya está cebándose, técnicamente están entrando para la parte interna de la célula. Por lo cual ha pasado que 3 sodios han salido y 2 potasios han entrado. Algo bastante sencillo, a decir verdad. Pero, ahora, ¿para qué sirve técnicamente todo esto? ¿Para qué sirve esta gradiente? Habíamos dicho que tenía el potencial de reposo neuronal. Porque, ¿qué sucede? El interior de nuestra célula, al tener full sodio, va a ser negativo. Y al estar soltando este sodio, está haciendo que el potencial de acción pueda disparar en la neurona. Luego vamos a hablar también de lo que sería el volumen celular. ¿Qué sucede? La célula, al estar llena de sodio, habíamos dicho que va a ser flanco de que el agua quiera entrar. ¿Y qué pasaba si el agua se entraba? Iba a comenzar a hinchar mi célula hasta que explote. Al yo estar sacando constantemente el sodio, hago que el agua no entre en gran cantidad y no haga que mi célula explote. Pues hablamos de volumen celular. Evita que la célula se hinche por la acumulación osmótica. Luego hablaríamos de lo que sería la absorción de nutrientes. El gradiente de sodio va a impulsar el cotransporte también de lo que sería la glucosa y aminoácidos. Más que nada, esto lo vamos a ver justo en el activo secundario. Y bueno, creo que el más importante o el más llamativo, lo que sería la conductividad cardíaca, ya que al hacer todo este proceso mantiene lo que sería el ritmo y la contractilidad del corazón.
Pero ya estamos hablando mucho del corazón. ¿A qué te refieres? En que hay una correlación clínica que sería justo la digoxina y el miocardio. Acá, justo en la fisiología normal, tenemos acá nuestra bomba de sodio y potasio. Pero ¿qué sucede? Mm, la digoxina, para entrar un poquito en contexto, es uno de los medicamentos que ha existido desde tiempos inmemorables. Literalmente es uno de los medicamentos más antiguos de la medicina. Y bueno, si no me equivoco, se extrae creo que de una planta llamada Purpurea digitalis o digital purpur, algo así. Que se va a bueno, la cosa es que esta digoxina se va a usar en una insuficiencia cardíaca congestiva o una fibrilación auricular. ¿A qué me refiero? ¿Cómo sucede todo este proceso y cómo es que se trata con la digoxina? La digoxina técnicamente es un bloqueador. Acá justo vemos que la digoxina está bloqueando. ¿Pero qué está bloqueando? Está bloqueando mi bomba de sodio y potasio ASA. ¿Y qué sucede cuando bloquea mi bomba de sodio y potasio? Si mi bomba no está funcionando, el sodio va a acumular dentro de la célula. Y aparte de lo que yo les había dicho, que es malo que el sodio se acumule dentro, por el hecho de que el agua va a querer entrar, la célula se puede llenar de agua y luego explotar, también va a suceder que el sodio es un intercambiador, justo de esta partecita de acá, que sería el sodio y calcio. ¿Y qué sucede? El millón calcio usaba el gradiente del sodio para entrar y el sodio salir. Pero si es que no puede salir, si es que no puede pasar todo esto, o bueno, si es que vemos que acá la concentración de sodio se ha incrementado mucho, el calcio va a tener que hacer más esfuerzo. ¿Y qué va a suceder? Más calcio intracelular va a hacer que haya una contracción cardíaca más fuerte en el corazón. Y esto va a tener un efecto inotrópico, que el corazón comienza a latir con más y más fuerza. ¿Y esto también cómo se relaciona? No sé si alguna vez han escuchado que no consumas mucha sal, porque luego te puede dar hipertensión. Entonces, ¿por qué acá dice paciente tratado con dioxina si vemos que la dioxina es dañina? Si la dioxina es como que un bloqueador que va a producir que tu corazón comience a latir más rápido. En sí, la dioxina es un tratamiento para ciertos casos especiales, pero también es peligrosa en dosis altas por el hecho de que puede causar que el corazón lata con más fuerza, estas arritmias fatales. Y algo interesante de esto es que va a haber antidigoxina, va a haber anticuerpos que se van a encargar también de quitar este bloqueo. Pero más que nada es eso. Ahora, una vez que hemos haya hablado que era el transporte activo, que habíamos dicho que literalmente usa el ATP, sí o sí, para que la puerta se abre y se cierra, vamos a hablar de lo que sería el activo secundario, que es el que se aprovecha, es el aprovechado del grupito, de todas las moléculas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que, bueno, su mismo nombre lo dice, secundario, no va a gastar el ATP directamente. ¿A qué me refiero con que no gasta el ATP directamente? De que va a usar la energía potencial del gradiente que ya creó la bomba. Digamos que el activo primario comenzó a cargar la batería. Entonces el secundario se aprovecha de toda esa carga que ya había hecho el primario. Y esto lo hace de dos maneras, de simporte y antiporte. Pero esto también no pasaba en el pasivo. Sí, justo en el pasivo también había simporte y antiporte. O bueno, también tienen otros nombres. Pero ¿qué sucede? Simporte y antiporte son solo medios, no son tipos de activo secundario. Son solo medios en los que puede pasar el activo secundario y también puede pasar el pasivo. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. El simporte también es conocido como cotransporte. ¿Por qué se llama cotransporte? Porque mi ion, que es el motor, invita a otro. Digamos que mi ion motor es el sodio. El sodio entra a favor de su gradiente. ¿Y qué va a decir? No, ¿sabes qué? Aprovechando que yo estoy acá por mi gradiente, tú ven conmigo, te voy a jalar. Llevas la otra molécula en la misma dirección. En otras palabras, en el simporte, dos moléculas diferentes en la misma dirección van. Siendo que el sodio es el que va a pagar el pasaje y la otra molécula sería como que el invitado, el amigo.
que está incluso hasta tal vez de colado. Y bueno, comúnmente cuando hablamos de un simporte de sodio, también lo relacionaremos con lo que sería sodio y glucosa. Ahora, si hablamos del antiporte, también sería conocido como contratransporte, que técnicamente es una puerta giratoria de iones. En el antiporte, ¿qué sucede? Si uno entra, el otro sale. Digamos que en este caso, nuestro ion motor sodio entra, pero es una puerta giratoria, o es como que, sí, la misma puerta que estaba diciéndoles al principio de un hotel. Si es una puerta giratoria, si yo quiero entrar, uno tiene que salir. Que justamente es técnicamente lo que habíamos hablado justo acá, en la dioxina, que acá también el sodio salía, el calcio entraba. Y justo esto nos sirve para entenderlo de mejor manera. Habíamos dicho que el sodio salía con la bomba de ATPasa, pero si bloqueábamos mi bomba de sodio-potasio ATPasa, el sodio se iba a acumular adentro. Entonces, ¿quién era el que tenía que trabajar más? Esta proteína de acá. Y al entrar más y más calcio del que debería, producía justamente que el corazón latiera con más fuerza y producía esta arritmia. Y bueno, y nada más, pues. Entonces, eso es. Simporte, dos diferentes en la misma dirección. Antiporte, dos diferentes en direcciones contrarias. Uno tiene que entrar para que el otro salga. Y ahora hablaremos del transporte vesicular. ¿Qué sucede? El transporte vesicular también es un medio de transporte activo. Pero entonces, si es un medio de transporte activo, ¿por qué lo estás clasificando como otro tipo de transporte? A ver, ¿dónde está el mapita? Acá. Por el hecho de que el vesicular no va a tratar con moléculas pequeñas, no va a tratar con solutos absorbentes, sino que va a tratar con macromoléculas. ¿Qué sucede? Una macromolécula es tan grande que no puede pasar por las proteínas. O mejor dicho, las proteínas son tan pequeñas, o el canal de las proteínas son tan pequeñas, que no se va a poder. Entonces, la misma membrana va a tener que cumplir una función ahí. A ver, ¿dónde nos quedamos? No, acá está. Entonces, vemos que es el puerto de carga. Cuando el cargamento es demasiado masivo, la membrana misma se transforma. Técnicamente, en otras palabras, podemos decir que mientras todos mis canales de proteínas son como pequeños mensajeros, el transporte vesicular es como un camión de carga. Pero qué cosas son tan grandes que no pueden pasar por una proteína? Podemos hablar de cosas como una bacteria, como un anticuerpo, o entre ellos dos más que nada, yo creo. O incluso neurotransmisores. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo sucede un transporte vesicular? Nos vamos a ubicar nosotros primeramente en lo que sería nuestra membrana. Mi membrana se va a comenzar a deformar. Como vemos en este gráfico, la membrana se comienza a deformar con el fin de envolver esta macromolécula. Una vez que la envuelve, la traga técnicamente todo el cargamento. Y bueno, a veces también pues comienza a comérselo y ya los restos los suelta. Ahora, el proceso en el cual comienza a meterlo, comienza a comérselo, a técnicamente a tragarlo, es conocido como endocitosis, por el hecho de que va hacia adentro. El proceso en el que, digamos, ya lo ha digerido y va a expulsar los restos se conocería como exocitosis. ¿Pero a qué me refiero con esto? A ver, primeramente, hablemos de lo que sería endocitosis. Endocitosis habíamos dicho que es hacia adentro. Va a tener tres diferentes tipos. La fagocitosis. ¿Pero qué es fagocitosis? Si hablamos de etimología, fagos viene de fagein, que más o menos significa comer. Entonces la célula va a comer. Y esa es la diferencia entre fagocitosis y pinocitosis. Porque fagocitosis es comer, pinocitosis es tomar. Ahí te vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué cosas puede comer técnicamente? Habíamos dicho que partículas sólidas grandes, como pueden ser bacterias, como pueden ser neurotransmisores, pero también va a poder comer cosas como células muertas. Y la fagocitosis es algo que no van a hacer todas las células. En cambio, la pinocitosis sí. La fagocitosis lo van a hacer células que están un poco especializadas, como pueden ser macrófagos, neutrófilos, como lo pueden ser células dendríticas. Pero, ¿cómo sucede esta endocitosis? Sucede que en la fagocitosis
la membrana va a extender unos pseudopodos, como vemos en esta imagen, que van a rodear a mi partícula, bueno, a mi macromolécula, mejor dicho. Y técnicamente van a hacer una fagosomía, en la cual proceden a una digestión enzimática. Ahora, esto es bastante interesante y sobre todo también tiene que ver con el tema de sistema inmune y, bueno, sistema inmunológico, porque sí dice que esta es una primera línea de defensa innata. Si hablamos de los macrófagos comen bacterias y luego presentan fragmentos para activar los linfocitos T. Y bueno, esto lo hacen mediante la fagocitosis, siendo que la fagocitosis sería el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema de nuevo. Entonces pasemos a lo que sería la pinocitosis. Como hemos dicho, fagocitosis es comer. Y entonces pinocitosis es beber. Literalmente de ahí viene. Pino viene de pinein, que es bebida, tomar. Pero ¿qué es lo que va a beber? Si estamos hablando de que la célula, ya sea en el medio extracelular o medio intracelular, es acuosa. Entonces, lo que va a ingerir comúnmente van a ser líquidos o van a ser solutos que ya están disueltos. A veces también no van a ser también lo que serían partículas pequeñas. Y bueno, otra diferencia que hemos dicho entre fagocitosis y pinocitosis es que fagocitosis lo hacen células especializadas. Pinocitosis lo hacen todas las células. No importa qué célula sea, va a ser la pinocitosis. Y lo más interesante aún, lo van a hacer de forma continua y no selectiva. No es como que van a decir, ah, no, yo quiero tragar esto, yo quiero hacer una pinocitosis con estas cositas. No, simplemente está pasando por acá algo, al toque pinocitosis, pinocitosis, pinocitosis. No van a tener alguna preferencia. Pero entonces, ¿quiénes van a tener preferencia? Justamente los que serían la endocitosis mediada por receptores, que técnicamente muchos dicen que es la más elegante. ¿Pero por qué? Porque va a ingerir ligandos específicos que se van a unir a los receptores de membrana que están justamente acá esperándolo. ¿Y cómo es que lo van a hacer? O sea, ¿cómo es que pasa esto? Sucede que estos receptores de membrana van a agruparse en zonas cubiertas junto a los ligandos, van a producir una imaginación y luego se van a formar en un endosoma. Hay diferentes ejemplos, sobre todo de la endocitosis media por receptores. Por ejemplo, la captación de colesterol, mmm, la internalización de un virus incluso, ya que justo estamos hablando de receptores. Pueden ser virus como el VIH o el SARS-CoV-2, o incluso tal vez hormonas. Y bueno, endocitosis hemos visto que se trata de meter cosas adentro. Y mediante imaginaciones, fagocitosis comer, pinocitosis líquidos y receptores ya específicos. Entonces, ahora hablemos de exocitosis, que sería hacia afuera. Y técnicamente es como que escupe cosas, vomita cosas. Y es constitutiva. O sea, va a ser continua, va a ser sin señal, no necesita a veces alguna señal. Justo se va a dividir en dos, en constitutiva y regulada. Constitutiva no necesita señales, siempre está secretando, está botando, siempre está vomitando. Puede ser, por ejemplo, una inmunoglobulina, puede ser, por ejemplo, colágeno. En cambio, una regulada necesita alguien que le dé la señal para que lo pueda hacer. Por eso se dice regulada, porque hay alguien que le está regulando. Comúnmente, esta señal lo va a dar un ion calcio o una hormona, o incluso un neurotransmisor. Ahora, especializadas. Acá también justo vemos otra imagen, donde vemos que acá la membrana está haciendo una fagocitosis de un patógeno. Acá se vuelve un fagosoma, ya lo tiene dentro de la membrana, procede a digerirlo y luego lo bota. Acá también tenemos la pinocitosis, la exocitosis. Acá tenemos una imagen donde vemos que la célula, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una fagocitosis, porque justamente se está comiendo a una bacteria. Luego la imagen de abajo
Vemos que acá hay como que solutos disueltos, o hay pequeñas partículas, pero esto está en un medio acuoso, está junto con líquido. Entonces esto sería una pinocitosis. Y en esta imagen de acá, vemos que tenemos a nuestro aparato de Golgi que está transportando vesículas para afuera de la célula. Y si se está transportando para afuera, ¿qué sería? A ver, ¿quién me dice? A ver si han entendido. Si va para afuera es una... A ver, por comentarios, por mensajes, por audio. ¿Nadie? ¿Cómo se llama el proceso cuando, digamos, acá el aparato de Golgi está transportando vesículas hacia afuera? Está transportando algo hacia afuera, hacia el espacio extracelular. Exacto, es exocitosis. ¿Por qué? Porque le está escupiendo a célula. Gracias, Isabela. Pero ahora hemos visto que envolvía las cositas y todo, pero acá surge una hipótesis, una duda muy grande y que se responde con una hipótesis, sobre todo en la exocitosis. ¿Qué sucede? ¿Cómo sabe una vesícula exactamente dónde fusionarse? ¿Dónde tiene que salir? Porque no siempre, no simplemente puede chocar al azar. ¿Cómo dice, ah, no, yo me voy a salir por acá o yo me tengo que ir para acá? Entonces, de acá nace la hipótesis SNADE. ¿Qué significa? Que va a haber ciertos agentes, en este caso el V-SNADE, llamado así porque justo es el vesicular. Entonces, V de vesicular, V-SNADE, que es una proteína que va a estar en la vesícula, como vemos acá está mi vesícula, y está rodeadita justamente de estos V-SNADE, que son estas cositas rojitas. ¿Qué van a pasar? Entonces, estas proteínas se van a enganchar con lo que sería la T-SNADE. Pero ¿de dónde viene T-SNADE? Eh, Estas van a ser mis dianas. Y dianas, en inglés, de ahí salió la T. Entonces, mis T-SNADE van a ser proteínas que, como vemos acá en azulito, son proteínas que están en la membrana plasmática donde tiene que caer mi vesícula. Y por último, vamos a tener a las VAG-GTPasas. ¿Qué van a hacer las VAG-GTPasas? Son proteínas G en primer lugar, pero que estas se van a encargar de amabarlo. Ponle que como si fueran un cinturón de seguridad de un auto o así. ¿Qué sucede? O como si fuera mi vesícula un cohete que está llegando a una estación espacial. ¿Qué sucede? Mi cohete, cuando está llegando a esta estación espacial, primero, antes de hacer contacto, antes de hacer el camino por donde va a pasar mis astronautas, tiene que asegurarse eh, mediante este broche de seguridad que serían las RAG-GTPasas. Una vez que se asegura, tanto lo que sería mi V-SNADE como mi T-SNADE comienzan a enrollarse. Ambos son formas enrolladas, pero van a comenzar a enrollarse entre sí, de tal manera que van a formar una conexión muy segura. Pero mientras está pasando esa conexión, mientras están enrollando, los que van a estar asegurando que no se separen, que no haya algún problema, van a ser los bajes de pedazos. Y bueno, hablemos de esto, de las proteínas MDB, que son las multidrogas. Pero antes de eso, justo creo que acá había una proteína. Ah, sí, esto que había dejado. Ah, en el transporte, aparte de que hemos visto que casi todos son puras proteínas, que van a formar canales, que van a formar ciertos tipos de bombas o así, van a haber otros dos tipos de estructuras especializadas, las caviolas y los plaslocones. Las caviolas, como vemos en esta imagen, son pequeñas microimaginaciones que se van a formar en mi membrana. Y estas microimaginaciones van a estar formadas por dos componentes, de los cuales van a estar bastante ricos: el colesterol y la caviolina. ¿Y de qué se va a encargar una caviola? De hacer la caviocitosis o la señalización celular. Aparte de que como está repleta de colesterol, va a ser la homeostasis del colesterol. Luego vamos a tener lo que sigue nuestro traslocón. El traslocón, bueno, también conocido como el complejo SEX61, es un megapodo.
Habíamos dicho que un podo es una proteína que tiene como un espacio en el cual pueden pasar sustancias, solutos, moléculas. Pero un Tlazolcón sería como que un megapodo gigante, un espacio gigantesco que va a haber. Pero este megapodo se va a ubicar en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, mejor dicho, en el REL, que va a permitir que proteínas que recién se han sintetizado puedan salir directamente por acá, sin irse por el citoplasma, sin irse por el citosol. ¿Qué sucede? A ver, pongámoslo en otras palabras. Digamos que una proteína, si se crea, o cualquier otra sustancia, va a pasar por el citosol, citoplasma, que es todo el medio interno de la célula. Pero ¿qué tal si yo te dijera que va a haber un camino exclusivo, un camino VIP, un camino por el cual directo van a poder pasar? Esta justamente sería el Tlazolcón, un acceso VIP por el cual van a pasar esas proteínas, sin pasar por una sala de espera, sin pasar por otro lado. Y ahora pasaremos finalmente por lo que sería las proteínas MDR, que son las resistentes a múltiples drogas, y o bueno, también son conocidas como transportadoras ABC. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué sucede? Estas proteínas son bombitas de ATP. Entonces, si son bombas de ATP, recordemos, por el hecho de que usan ATP, transporte activo. Y si eran bombas, eran transporte activo primario. Entonces, son bombas de transporte activo primario. Pero ¿qué pasa? Evolutivamente, estas bombitas estaban diseñadas para proteger a la célula. ¿De qué la protegían? De toxinas que había en el ambiente, formando así la superfamilia ABC, que es la más grande de transportadores. Pero, sin embargo, comenzaron a ser un problema clínico. ¿Por qué hecho? Por, eh, en sí, en varios hechos, oncológico, infectológico, incluso en diferentes casos. Pero el problema es que su misma función fue su propia condena. Porque, por ejemplo, las células tumorales, cuando hablamos de cáncer, van a mutar. Entonces, la bomba, mi bombita, ¿qué va a pasar? Va a escupir toda quimioterapia que va a venir fue antes de que actúen en la célula. ¿Y qué sucede? Si va a eliminar a toda quimioterapia que va a venir, porque sabemos que técnicamente toda pastilla es como una droga, va a hacer que no actúe en mi célula. Y mi célula, que es ya un tumor, se siga desarrollando y desarrollando. Entonces, su función, que al principio se supone que era buena porque era defensa, termina siendo su condena, porque va a hacer que prospere el cáncer. Luego también se dice que termina siendo mala en lo que sería la infectología, por el hecho de que linfocitos que están infectados con por ejemplo, el VIH y expresan esta MDR, van a expulsar lo que sería los antirretrovirales. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar? Que mi virus, aunque tenga medicación, sobreviva. Incluso eso también puede pasar con parásitos, como la malaria, como la leishmania, que también usan el MDR para expulsar cloroquina o antiparasitarios, dándole así la resistencia a los antipalúdicos. Y bueno, esto más que nada es una codicia médica, no es algo que tienen que aprender. Y por último, eh, acá está la matriz comparativa de todo lo que hemos hablado. Los de azulito serían justamente los pasivos, los anaranjados serían los activos, y bueno, acá separado el vesicular. Pero si les dijeran, sepáramelo o clasifícamelo en si consumen ATP o no consumen, se clasificarían en difusión simple y facilitada, que serían los pasivos y activos. Pasivo y activo nomás. Pero, y si te dicen, clasifícamelo en lo que son por micromoléculas y macromoléculas, o partículas y macromoléculas, sabemos que el único que va a ser macromoléculas es la vesicular. Y justo, este sería en sí el mapa verdadero que teníamos que usar, que es más que nada por lo que sería energía. ¿Qué te dice? La molécula necesita cruzar la membrana. Si no requiere energía, pasivo. Y solo se dividía en simple y facilitada. Y en la facilitada están los canales o permeasas, siendo un canal el de la osmosis que habíamos visto al inicio, solo que ahí era un canal exclusivo solo para agua. Y luego, si se necesita energía, es activo. Y activo simplemente se divide en, bueno, acá también lo aclara, si es una molécula pequeña o una masa grande.
Si es grande, vesicular. Pero si no, se dividía en primario y secundario. Y bueno, técnicamente, ese sería todo el tema de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? Ya chicos, entonces hasta acá con mi participación. Responden el formulario que ahorita seguro les van a mandar y una vez acabado el formulario se les va a mandar un solucionario de ello. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, nomás lo escriben al grupo.